Podemos dar una fuerte ofrenda de palmas a nuestro Padre Celestial. Gloria a Dios. Dios les bendiga. Sean bienvenidos. Pueden tomar sus lugares en el nombre de Jesús. Amén. Y qué bueno que estamos una vez más reunidos en la casa del Señor esta mañana. ¿Decimos amén? Bueno, yo quiero continuar hablándoles de este tema, mis amados hermanos, y como ustedes saben, lo empezamos el día viernes. Amén. Y voy a hacer un breve resumen. Voy a tratar de hacer un breve resumen. En sí les digo, el tema básicamente es el mismo del día jueves, amén. Solo le puse ahí algunas pinceladas, ¿verdad? Con un poquito más de tiempo, y es lo que pues vamos a agregarle al tema. Entonces, el tema, repito, es el espíritu del que estás lleno dicta los ojos con los que juzgas, amén. La forma en la que veo las cosas depende del espíritu que estoy lleno, amén. Miren, algo que ustedes y yo tenemos que entender, mis amados hermanos, es de que vean, la Biblia dice que Dios a nosotros, mucha gente, yo les digo, no logro entender, pero tampoco voy a entrar a pelearme con ella. ¿Por qué le dicen libre albedrío? Ellos dicen, el Señor nos ha dado libre albedrío, pero cuando ustedes y yo buscamos esa frase en la Biblia, esa frase no existe en la Biblia, amén. Lo que existe es la palabra voluntad. Entonces a mí no me gusta cómo lo llaman, pero bueno, allá ellos, ¿verdad? Sino para mí, mis amados hermanos, lo que Dios nos dejó es una voluntad, amén. La Biblia dice claramente, a los cielos y a la tierra llamo hoy por testigos, dice, contra vosotros, está hablando de nosotros, amén. Y he puesto delante de ustedes la vida, la muerte, la bendición y la maldición. Y aquí viene la clave de la voluntad. Y Él dice, escoge. Amén. ¿Y para qué Él me pone a escoger? Porque Él cuando nos creó, mis amados hermanos, nos creó con voluntad. Cuando ustedes y yo vemos al hombre y a la mujer en el huerto, cuando estaba a punto la mujer de agarrar el fruto prohibido, ¿por qué no se apareció y se lo impidió? Porque era la voluntad de ella. Y la Biblia dice, mis amados hermanos, en el libro de Génesis, por lo menos 7 veces, y vio Dios que era bueno. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sabemos ustedes y yo que algo es bueno si no lo probamos? No, sabemos que es bueno porque lo probamos. ¿Sí o no? Y si no lo probamos, ¿cómo sabemos que es bueno? Pues no vamos a saber que es bueno hasta que lo probemos. Entonces eso nos muestra de que cuando Dios dice, y vio Dios que era bueno, es que todo lo que Él había hecho lo había probado. Amén. Entonces la mujer y el hombre al final, cada uno de ellos comieron porque escogieron, porque Dios les dio voluntad. Amén. Entonces dentro de esa voluntad, mis amados hermanos, la Biblia nos muestra que todo aquel, dice, que es esclavo de aquello que lo venció. Amén. Entonces todo aquel que es esclavo de algo, mis amados hermanos, es esclavo porque decidió rendir su voluntad. Amén. La Biblia también dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas me edifican. Y este es el que más me interesa. Todas las cosas me son lícitas, pero yo, dice el apóstol Pablo, refiriéndose a cada uno de nosotros, no me dejaré esclavizar por ninguna. Amén. Y cuando vemos esa palabra, mis amados, está destapada. Esa palabra, mis amados hermanos, yo no me dejaré esclavizar por ninguna, cuando se escudriña, gracias. Está hablando de, en el original dice, todas las cosas me son lícitas, pero yo no me meteré, así dice el original, debajo de ninguna potestad. Amén. Entonces todo aquello malo, mi amado hermano, y bueno que tú y yo hacemos, lo hacemos ¿por qué? Porque decidimos por voluntad propia, porque ustedes y yo a esta altura de nuestra vida no le podemos echar la culpa al diablo. Es que el diablo, como lo hizo la mujer, la serpiente, amén. ¿Por qué? Porque aunque la serpiente la haya manipulado, no la obligó a tomar el fruto prohibido. No se lo metió a la fuerza a la boca. No la obligó tampoco a que fuera a darle al esposo. Por voluntad propia hizo todo lo que ella quiso. ¿Qué fue lo único que la serpiente hizo? Manipularla.
engañarla. Amén. ¿Pero por qué se dejó engañar? Por falta de conocimiento. Entonces, todas aquellas decisiones que ustedes y yo tomamos, mis amados hermanos, las tomamos influenciados por un espíritu. La misma Biblia dice que el Señor Jesús, mis amados hermanos, llegó un momento en el que Él es bautizado, y dice la Biblia que el Espíritu de Jehová lo tomó y lo llevó al desierto. ¿Saben ustedes para qué lo llevó al desierto? Las dos cosas caben. Miren qué tremendo. Así dice la Biblia, que el Espíritu de Dios tomó al Señor y lo llevó al desierto para ser tentado. Y se le aparece el tentador, se le aparece el diablo y se le aparece Satanás. ¿Ven? En 3 diferentes manifestaciones se le apareció. Amén. Ok, entonces ¿quién lo tomó para ir a ser tentado, para ir a ser probado? No fue él mismo el que decidió, bueno, voy a ir a buscar una tentación para vencerla. El Espíritu lo tomó y lo llevó al desierto. Amén. Entonces, todo aquello que ustedes y yo hacemos, lo hacemos bajo la influencia, porque Dios nos libre, o bajo la posesión, o bajo la depresión de un espíritu. No lo hacemos solo por voluntad. Les hago una pregunta. Aquí ninguno nos la vamos a llevar de santos el día de hoy. Todos hemos pecado. Y si ustedes no, pastor, yo no, la Biblia dice que no hay ninguno con corazón puro. Porque por cuanto todos pecamos, todo, dice la Biblia, estábamos, no estamos, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Amén. ¿Y por qué estábamos destituidos de la gloria de Dios? Por pecadores. Amén. Ay, hasta se me olvidó lo que les iba a decir. Pero bueno, el asunto es, mis amados hermanos, de que para que ustedes y yo, ya me acordé. ¿Cuántos de nosotros, mis amados hermanos, cuando hacemos lo malo, le damos gracias a Dios? Gracias, Señor, porque nadie me vio, nadie se dio cuenta. Gracias, papito, por eso te amo. Va ninguno, gracias a Dios. ¿Y qué hacen entonces después de hacer lo malo? Perdón. ¿Verdad que sí? Por lo menos. ¿Y de dónde viene esa necesidad de pedir perdón? Del redarguir del Espíritu Santo, mis amados hermanos, y el aquello de que si yo no quiero hacer esto, ¿por qué lo hago? Si yo no quiero. El apóstol Pablo lo dice, no lo digo yo, no lo dicen ustedes, lo dice el apóstol Pablo. Pobre de mí, dice, ¿quién me librará este cuerpo de bajeza? Como de la versión que lean lo dice diferente. ¿Por qué? Porque lo malo que yo no quiero hacer, lo resulto haciendo. Y lo bueno que yo necesito hacer, me cuesta o no puedo hacerlo. ¿Por qué el apóstol Pablo decía eso, mis amados hermanos? ¿Por qué? Porque la Biblia dice que a él se le había dado un aguijón, mis amados hermanos, de parte de Dios para que no se llenara de orgullo. Ya le pedí al Señor que me lo quite 3 veces y él me ha dicho, no, bástate mi gracia. Ok, ¿por qué les estoy haciendo bueno, ni siquiera es resumen, porque ni siquiera lo dije el otro día? Para que ustedes y yo tengamos claro, mis amados, de que si yo hago algo bueno o si hago algo malo, ni siquiera lo hago por mi propia voluntad, sino que lo hago porque decidí rendir mi voluntad a una potestad, y lo que hago lo hago bajo la influencia de la potestad del Espíritu, según de lo que yo estoy haciendo. Si lo que estoy haciendo es malo, entonces no me van a decir que es un espíritu de parte de Dios. Y si lo que estoy haciendo es bueno, pues no me van a decir que es un espíritu de parte del reino de las tinieblas. ¿Me doy a entender con eso? Entonces ustedes y yo tenemos que tener claro, porque la Biblia lo muestra, que todo lo que ustedes y yo hacemos, lo hacemos bajo la influencia de un espíritu. Pero aquí está la clave. ¿Por qué? Porque yo soy el que decide meterse bajo la influencia de ese espíritu. El gran conflicto es de que muchas veces, mis amados hermanos, ni cuenta nos damos bajo la influencia de qué entidad espiritual estamos. Miren, ayer vino alguien. A veces se dieron cuenta cuando yo estaba allá afuera y él me decía, míreme, a mí la gente me decía que era profeta. Yo miraba a la gente y yo les decía esto y lo otro y aquí. Y yo les puedo decir que yo recibí testimonio de lo que la persona me estaba hablando. Yo no les puedo decir,
cuentos me está dando? No, era así. Y luego me dijo, ¿y sabe por qué caí? Porque mi esposa me jugó la vuelta. Así se quedó. Y luego le dije yo, ¿me permite orar por usted? Sí, me dijo. Y oré por él, y orando por él, el Señor me da una palabra para él y me dice, dile. Y esto fue lo que le dije. Dice el Señor que no se ha podido levantar porque un espíritu de cobardía lo tiene influenciado. O sea, no se ha podido levantar por cobarde. Porque el espíritu que Dios le dio, escrito está, ¿verdad? Y hoy lo vamos a ver si nos da tiempo, es de amor, poder y dominio propio. Ok, eso fue para la persona esta. Y empezó a llorar y me dice, miren, hasta la goma se me quitó. Ahí venía con su cervecita, la dejó la cervecita y así, hasta la goma se me quitó. Entonces, ¿cuál es el problema en realidad por el cual él cayó en el vicio? La cobardía. El espíritu de cobardía. Entonces, ¿por qué es que mucha gente, mis amados hermanos, cae y vuelve a lo mismo de donde ya Dios lo sacó? Yo no sé si escucharon las profecías hoy. Cualquiera pudiera pensar, los pastores se ponen de acuerdo. Piensen lo que quieran, hermano. El espíritu da testimonio. Amén. Entonces, muchos los bendigo, mis amados. No voy a decir muchos de ustedes, pero al entendido con señas, dice, ¿verdad? ¿Por qué no logran levantarse? Por cobardes. Esa es la verdadera razón. Por la cobardía. Por el espíritu, mis amados hermanos, por el cual la gente decide meterse. Porque la Biblia muestra claramente. Miren, cuando el Señor sacó los demonios de aquel gadareno, algunas versiones dicen que fueron 2, otras dicen que fueron 1. El asunto es que la Biblia muestra que era una legión de demonios la que aquel tenía. Aproximadamente, miren, en eso de legión, yo no he escuchado a 2 ministros que concuerden con el número. Pero lo que sí es que son más de 6,000 soldados, conforman una legión en un ejército. Y cuando aquellos demonios piden o salen, ¿qué es lo que piden? ¿Alguien se recuerda qué pidieron cuando el Señor los saca? Le dice, ¿ah? Que los dejaran entrar a los templos. Ok, entonces, ¿qué estaban pidiendo? Los estaba sacando de un cuerpo, pero ellos estaban pidiendo otro cuerpo, más sucio que el del gadareno. Porque es un cuerpo de cerdos, mis amados hermanos. Y al final ustedes y yo sabemos el resto, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué es, mis amados hermanos, que ustedes y yo resultamos haciendo lo malo? Influenciados por un espíritu. Porque rendimos la voluntad, pero en el último ejemplo que les acabo de poner, estaban en un gadareno y piden salir a los cerdos. Y algún día yo tengo un tema que lo titulé, algo así me recuerdo, ¿cómo o por qué? La cosa que se trata de los síntomas que tiene que tener una persona para que un espíritu lo desee. Pero obviamente un espíritu de parte del diablo. Entonces, ¿por qué, mis amados hermanos, los espíritus nos codician? ¿Por qué nos desean? Por el nivel de contaminación que hay. Y acuérdense lo que yo les predicaba el día del tema de matrimonios. De que es peor que un pecador, es peor el contaminado. ¿Por qué? Porque a donde va, contamina. Amén. Entonces ustedes y yo, mira, hay algo que yo quiero desarrollar, pero no hoy, otro día, que es el espíritu de temor a Jehová. Porque lamentablemente, mis amados, la iglesia carece del espíritu de temor a Jehová. Amén. Y ese es un grave error que el apóstol nos lo ha enseñado por experiencias propias, ¿verdad? Y él nos ha dicho, miren, nosotros como ministros cometemos un grave error, de que ponemos a servir a gente que ni siquiera le es fiel a Dios. Y díganme, ¿cómo hago yo para saber si ustedes son fieles a Dios? Por los frutos los conoceréis, ¿verdad? Amén. ¿Y qué frutos puedo decir yo? Este hermano, esta hermana, parece frutero en la mesa, lo voy a poner. Porque a veces, mis amados hermanos, mejor no digo nada, avanzo. Bueno, o empiezo, mejor dicho. Aquí nada más, ahí está en la Biblia, hermanos. Ahí la Biblia dice que está hablando del Cordero, está hablando de Jesús. Y ese Cordero dice que tenía 7 ojos, los cuales son los 7 Espíritus de Dios. Amén.
enviados por toda la tierra. Entonces, está claro que la Biblia dice ahí que los 7 ojos del Cordero son 7 espíritus. Amén. ¿Y cuál es el tema? El espíritu del que estás lleno dicta los ojos con los que juzga. La forma en la que veo las cosas depende del espíritu del que estoy lleno. Aquí la Biblia habla en el libro de Isaías capítulo 11 versículo 2 en adelante, aquí están, acerca de los 7 espíritus del Señor. Y dice ahí, en amarillo, que Él no va a juzgar según la vista de sus ojos, sino entonces la pregunta es, ¿según qué va a juzgar? Ahí es que miren, se lo di muy rápido, pero los que vinieron el viernes deberían de responderme. Dice la Biblia ahí que los ojos del Señor son los 7 espíritus. Y dice ahí en Isaías que Él no va a juzgar según sus ojos. ¿Según qué va a juzgar entonces? Exacto, según los 7 espíritus. Amén. Entonces miren, el Señor juzga, mis amados hermanos, según estos 7 espíritus. Ahí están. El primero es el Espíritu de Jehová. Y luego, y es que ya no me da tiempo, pero aquí nada más. La única, por eso se los coloqué aquí en verde, la única palabra que aparece con E mayúscula es Espíritu de Jehová. Amén. Y los otros 6 espíritus también aparecen como espíritu, pero no aparecen con E mayúscula, sino con E minúscula. Pónganle atención a eso, porque les voy a hacer una pregunta más adelante y si me la logran responder, yo me voy a sentir muy feliz. Si no, no me voy a sentir muy feliz. Ok, entonces aquí están los 7 espíritus. El Espíritu de Jehová es el Espíritu Santo, el que está por encima de todo, pero ese Espíritu que es el Espíritu de Dios, mis amados hermanos, ministra, amén, que es darnos, ¿verdad? Entregarnos, pero también administra el Espíritu de sabiduría, el Espíritu de inteligencia, el Espíritu de consejo, Espíritu de poder, Espíritu de conocimiento y Espíritu de temor a Jehová. Esto nada más se los voy a leer. Cuando hablamos del espíritu de sabiduría, les decía a los hermanos el día viernes, esto que está ahí en blanco no son significados. Amén. Que digamos sabiduría significa esto. No son significados. Es la esencia del espíritu de sabiduría. Entonces, cuando alguien está lleno del espíritu de sabiduría, es una persona sensata. Pero ya no voy a explicar todo, voy a leer. Conocimiento, reflexión, cordura, prudencia, inteligencia. Precaución, cautela, prudencia, creo que se vuelve a repetir, juicio, erudición y ciencia. Entonces, si alguien tiene el Espíritu de Jehová, que es el Espíritu de sabiduría, tiene que tener esas cosas. Espíritu de inteligencia, entendimiento, llevar a cabo, discernimiento, percepción, perspicacia, sagacidad, agudeza, desarrollar, cumplir, razonamiento, comprensión e ingenio. El Espíritu de consejo, recomendación, guía, planificación, asesoramiento, orientación, directriz, advertencia, indicación, prudencia, cautela, precaución y discreción. Espíritu de poder, dominio, autoridad, control, facultad, capacidad, influencia, fuerza, resistencia, fortaleza, solidez, dureza, entereza. Espíritu de conocimiento, saber, dominio, comprensión, percepción, ciencia, erudición, autocontrol, investigación, disciplina, estudio, constancia, orden. Espíritu de Jehová, este es el espíritu de temor a Jehová, reverencia, respeto, acato, adoración, devoción, sumisión, veneración, deferencia, obediencia, homenaje, en honor a y consagración. Repito, nada de lo que les leí son significados. Espíritu de temor a Jehová no significa consagración, amén, sino esa es la esencia. Si yo tengo un espíritu de temor a Jehová, yo no tengo por qué andarme escondiendo de nadie, amén. ¿Por qué? Porque si soy íntegro y vivo en integridad, ¿qué importa que me revisen el celular? No sé si han dado cuenta ustedes en internet, mis amados hermanos, tantos videos que suben de esposos que se pelean porque él o ella les revisa el celular. ¿Tendrás tú, mi amado hermano, confianza de que tu esposa, de que tu esposo te revise el celular? ¿Y será que va a encontrar algo? Porque aquí cualquiera puede decir amén. Pero a la hora de buscar, es ahí en donde ustedes también pueden decir, pastor, amén, tenga, revíselo. ¿Qué gano yo con revisarles el celular? Les encuentro algo malo, que se los aseguro. Nos ponemos a buscar, lo vamos a encontrar. ¿Quieren revisar el mío? Van a encontrar algo malo. Y no es porque yo ande viendo cosas malas. ¿Acaso no en el Facebook, a donde uno se meta, acaso no meten un montón de contaminación? ¿Sí o no? ¿O en el de ustedes no?
Ya empezaron esos cuellos tiesos, me gustan esos cuellos. ¿Por qué? Solitos se delatan, hermano. Ok, entonces mis amados hermanos, el celular es una fuente de contaminación. Sea yo pastor o sea apóstol, sea lo que sea, todo aquel que tiene celular tiene una fuente de contaminación. ¿Por qué? Yo les puedo decir que es que yo los uso porque miren, aquí estoy grabando en este, lo otro. Al final, mis amados hermanos, el que decide contaminarse, ya lo dije, es porque así lo ha decidido. La Biblia dice, el que está puro, permanezca en su pureza. El que está limpio, límpiese más. Pero el que está inmundo, permanezca en su inmundicia. Hoy lo decía la profecía. De Dios no nos podemos burlar, mis amados hermanos. Y les digo, de los ministros tampoco. Tarde o temprano el Espíritu da testimonio de cómo están ustedes. Y por eso les decía yo a los de la alabanza, es mejor que ustedes vengan y me pastor, mire, hoy no voy a ministrar, reciba, que suba a ministrar contaminado. Es mejor. ¿Por qué? Porque entonces me van a estar demostrando que en realidad hay un espíritu de temor a Jehová. Porque subirse acá es un pedazo de madera, lo que quieran, mis amados hermanos, pero es un lugar santísimo. ¿Acaso no de aquí sale la adoración? No sale de aquí la alabanza, no sale de aquí la palabra, no sale de aquí, así dice el Señor. Vaya, entonces, ustedes tienen que ser celosos de lo que Dios les ha dado, celosos, mis amados hermanos, de la iglesia donde se congregan, celosos del lugar donde se paran, celosos del lugar donde se sientan. Amén. Esto solamente lo hace cuando hay espíritu de temor a Jehová. Vean. Estas citas son una de las que les agregué al tema. Vean esto, Job 26:4 dice, ¿a quién has anunciado palabras? Escuchen esto, ¿y de quién es el espíritu que de ti procede? Está haciendo una pregunta. ¿De quién es el espíritu que de ti procede? Bueno, ¿cómo puedo saber yo qué espíritu procede de mí? Simple, ¿cómo actúas? Yo les he contado, mis amados hermanos, y nosotros como seres humanos hemos pasado por lo mismo que usted. En una oportunidad, yo acababa de cometer un pecado, yo ya era pastor, íbamos en el camino, yo me ministré en el carro con el pastor, y ahí me dice el pastor, bueno, te toca predicar. Y yo le dije, ¿y por qué? Si le acabo de decir lo que acabo de hacer. Sí, me dice, pero ya está limpio. Y prediqué. Y después de que prediqué me dice, William, me dice, con ese tema que diste, te echaste un home run, me dice. Ese tema era para acá. ¿Y qué creen que hubiera pasado si yo me pongo a predicar contaminado? Ponchado, termino. Entonces, mis amados hermanos, es cuestión de tener espíritu de temor de Jehová. No se la lleven de muy salsa. ¿Entienden ese dicho? Pero no para mis tacos, digan ustedes. ¿Por qué? Porque de Dios nadie se burla, mis amados hermanos. Luego vienen las consecuencias, no nos explicamos el por qué, pero el por qué está en el nivel de contaminación que yo manejo. Yo ya les he comentado, yo no me la llevo de su santidad el Papa, ¿va? Que Dios me libre, reprendo también. Amén. Pero yo estuve en un trabajo, mis amados hermanos, yo era soltero, pero yo le servía al Señor, marido estaba casado, y una mujer me empezó a seducir y me fui. ¿Tenía necesidad del trabajo? Sí, tenía necesidad del trabajo. ¿Por qué me fui? Porque soy ser humano. Me estaban tentando y yo servía en la iglesia. Y para mí era más importante mi servicio a Dios que caer como una mujer. Me fui. Después todo va a preguntar de mí, ya no regreso. Me fui con la boquita callada porque tampoco dije es que yo me voy por esto y esto para dejar en mal a la otra muchacha. No, yo me fui. Entonces, si ustedes y yo no tomamos decisiones radicales, la pregunta es, ¿de quién es el espíritu que de ti procede? Aquí en la iglesia, ustedes y yo nos miramos tan chulos, mis amados, bonitos, belleza. Como digo un narrador de fútbol, qué bonito es lo bonito, digo. Pero en realidad, aquí adentro, ¿han escuchado ustedes la historia de Naamán? ¿Qué características tenía Naamán, mis amados hermanos? Sí, pero antes de eso, un varón de guerra. Dice la Biblia que Naamán, mis amados hermanos, era un varón prominente.
y que el rey que lo cubría a él por Naamán había recibido cualquier cantidad de victorias. El rey no se preocupaba porque él sabía que si Naamán iba al frente del ejército, la victoria estaba asegurada. Era varón prominente, era un varón de guerra, un guerrero valeroso. Cuando él pasaba, la gente se levantaba, porque era casi el segundo del rey, después del rey. Y da un listado de características que cualquiera de nosotros quisiera tener, pero luego dice, pero ahí se echó a perder todo lo bueno que era. ¿Cuál creen que es ese pero? Están más callados que el viernes, hermano. ¿Cuál creen que es ese pero? Pero era leproso. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Cuando la gente miraba a Naamán con su armadura, se ponían de pie porque miraban a Naamán y su armadura. Prominente. Yo quisiera ser como Naamán, me imagino que así han de haber dicho los hombres. Y las mujeres, yo quisiera que se fueran mío. Pero cuando él llegaba a su casa, cuando él llegaba a la intimidad donde nadie lo veía, y se empezaba a quitar la armadura, empezaba a salir un olor fétido. ¿Por qué? Porque tenía lepra. ¿Quién sabía de la lepra de Naamán? ¿Se imaginan ustedes si el pueblo hubiera sabido de la lepra de Naamán? Nadie lo hubiera honrado, no lo hubieran puesto como general del ejército. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que todos aquellos que tenían lepra tenían que ser excluidos del pueblo, sacados del campamento y no podían entrar. Y si querían entrar al pueblo, tenían que cubrirse todos y gritar por donde iban, inmundo. Inmundo, para que cuando la gente los escuchara, supieran que el que iba ahí era un leproso y tenían que alejarse de él. ¿Por qué? Porque la lepra se pega. Entonces, ¿se imaginan ustedes de qué les servía tanta victoria? Si en la intimidad, como dice un corito de Adrián Romero, ahí donde nadie me ve, era leproso. Él sabía que estaba mal. ¿De qué le servían las victorias públicas? De nada. Entonces, mi amado hermano, tú y yo tenemos que tener un espíritu de temor a Jehová. Tenemos que tener temor a Jehová, y entonces se sabrá, como lo dice acá, de quién es el espíritu que de ti procede. Job 32:18, vean esto. Porque yo estoy lleno de palabras. ¿Y qué dice después, mis amados hermanos? Perdón, no los escuché. ¿Qué dice? ¿Entienden ustedes eso que está diciendo? El que está hablando ahí es Eliud, no es Job. ¿Entienden eso, mis amados hermanos? El espíritu dentro de mí, aquí como dice, estoy lleno de palabras. Ok, me obliga a hablar. Pero dejémoslo de esa parte. El espíritu dentro de mí me obliga. Repito, en este caso él dice claramente, estoy lleno de palabras. Entonces el espíritu que había dentro de él lo obligaba a sacar lo que había dentro, ¿sí? Lo de lo que estaba lleno. Ok, repito, palabras. ¿Y qué habrá dentro de nosotros? Que el espíritu que está dentro nos obligue a hacer. Si estamos contaminados, el espíritu que está dentro de nosotros nos va a obligar ¿a qué? A pecar. Porque la contaminación, mis amados hermanos, ahí lo lleva a uno, a pecar. Entonces, ¿se dan cuenta, mis amados? Estas dos citas las agregué. Creo que esta que viene acá también la agregué. De que de aquello de lo cual ustedes y yo estemos llenos, de eso vamos a hablar, de eso vamos a actuar, de eso vamos a hacer todo, mis amados hermanos. Y vean lo que dice acá. Hechos capítulo 3, versículo 6. Ustedes se saben esta cita. Dice: pero Pedro le respondió: no tengo plata ni oro. Vean esto es lo que me gusta. Pero sí tengo algo más que ofrecerte. Miren qué tremendo.
por el poder de Jesucristo de Nazaret, ungido, levántate y anda. No tenía plata, no tenía oro. Ahí les pregunto, ¿y qué tenía para ofrecer? El Espíritu de Dios. Miren lo que dice ahí. Por el poder de Jesucristo de Nazaret, ungido. O sea, ¿qué tenía? El Espíritu de Cristo. Ungido. Vean la otra versión. Dice: entonces Pedro le dijo al hombre: no tengo dinero, pero tengo otra cosa que darte. Miren qué tremendo. Jesucristo de Nazaret me dio, ¿qué tenía? Según esta versión, me dio autoridad para hacer esto. Ahora te digo que camines. No tenía plata, no tenía oro, pero ¿de qué estaba lleno? De la autoridad del Espíritu de Jesucristo, que le dio autoridad y por eso pudo hacer. Me voy dando a entender, mis amados hermanos. Miren, quisiera detenerme mucho más, pero no. Ok, esto es otra cosa que agregué. Dice acá: espíritus ministradores de parte del reino de Dios. Estos son los espíritus, mis amados hermanos, de los cuales ustedes y yo deberíamos de buscar llenarnos. Amén. Aquí viene la pregunta que les dije. Si me responden, va a valer la pena el tema, mis amados hermanos. Miren, los que están ahí en rosado, ¿los logran ver desde ahí donde están? ¿Qué dicen los dos? Espíritu de Dios. Y estará hablando, porque dice Espíritu de Dios, ¿está hablando del mismo Espíritu? ¿Cuál es la diferencia? Respóndanme, por favor, esa es la pregunta. Uno sí es el Espíritu de Dios y el otro son los espíritus inmundos. No, cero. Uno está con mayúscula, que es el Espíritu de Dios, y el otro no. ¿Y qué tiene que ver que no esté con mayúscula? Uno sí es el Espíritu de Dios. ¿Y el otro? El otro es un espíritu normal. No, tampoco. Acuérdense que les los puse, los 7 espíritus. Uno estaba con mayúscula y los otros. Y ahí, entonces, ¿de qué está hablando ahí entonces? Uno es el Espíritu de Dios, así es. 50 puntos. ¿Y los otros 50? Ay, no me asusten. ¿Ah? No, tampoco. Ay, yo tenía la esperanza que me respondieran, fíjense. Pero bueno, ya la perdí. Ahí está la respuesta. Ay, pastor, usted está hablando en chino. Digo, sin entender nada. De que uno es el Espíritu Santo, pero el otro, porque los dos son Espíritu de Dios, pero el otro es un espíritu de sabiduría, inteligencia, consejo, temor, conocimiento, poder. Tampoco es cualquier espíritu. No es un espíritu más, ¿sí? Sino es uno de los 7 espíritus, pero no es el Espíritu de Dios. ¿Me doy a entender? No es el Espíritu Santo. ¿Me doy a entender o los dejo igual? No, amén. Ok, ya me voy a entender, mis amados hermanos. Lo que me llama la atención es que los dos aparecen en diferentes citas, pero los dos son Espíritu de Dios. Pero ¿cuál es la diferencia? Que uno es el Espíritu Santo, el que está con mayúscula, y el otro es el Espíritu de, puede ser, de inteligencia, de poder, de consejo, de sabiduría, que es un Espíritu de Dios, que no es un espíritu más, no es un espíritu cualquiera. Una rama. Como una rama. Recuérdense que le decía que los 7 espíritus, está el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo administra o ministra los otros 6. Amén. Bueno, vean, pues los voy a leer. Estos son los espíritus de los cuales deberíamos de buscar llenarnos. El Espíritu de Dios, Espíritu de gracia, Espíritu de los humildes, Espíritu de Moisés, Espíritu de vida. Miren, cada uno de esos, mis amados hermanos, habría que explicar uno por uno. Nunca vamos a terminar. Solo de estos creo que son 20. Y los otros que traigo son como 27. Espíritu de vida, Espíritu de justicia, Espíritu de poder, Espíritu distinto, Espíritu de sabiduría. De los que están acá, el que me llama mucho la atención es el Espíritu de gracia. ¿Por qué ustedes y yo necesitamos gracia, mis amados hermanos? ¿Saben para qué necesitamos gracia?
para poder vencer todo aquello que ustedes y yo no podemos. Si no tenemos la gracia del Señor, mis amados hermanos, vamos a tener otro espíritu, que ahorita lo vamos a ver. Espíritu de súplica, el espíritu de vuestro Padre, vean ese, espíritu de fe, espíritu de mansedumbre, espíritu de adopción, espíritu de dominio propio, espíritu de amor, espíritu de verdad, espíritu de la profecía y espíritu, ¿qué dice el último? De santidad. Entonces, aquella persona que peca, miren, una cosa es, la Biblia dice que si el pecado nos alcanza, abogado tenemos para con el Padre en Cristo Jesús. Pero no dice que tengo abogado si yo practico el pecado. No dice que tengo abogado si yo ando buscando ahí las mañas o las artimañas para pecar. No dice que tengo abogado si yo no confieso mi pecado y me aparto. Amén. Cuando la Biblia habla del pecado que nos alcanza, está hablando de una transgresión. ¿Cuál es la diferencia entre transgresión, pecado e iniquidad? Se los pongo así. Una transgresión, tal vez les ha pasado, es por ejemplo cuando está el semáforo, ustedes y yo vemos que el semáforo está en verde. Vemos que está en verde, pero luego vemos que cambia a amarillo. ¿Qué hacen? Decía una persona por allá, el verde es pase adelante, el rojo es alto y el amarillo dele más rapidito. Ok, ¿qué hacen cuando ven que el semáforo ya está en amarillo? Deberíamos detenernos, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que normalmente hacemos? Dele más rapidito. Ok, entonces, ¿qué es transgresión? Yo vi que el semáforo estaba en verde, pero cuando sigo caminando me doy cuenta que ya está en amarillo, pero me lo pasé. O sea, fue algo así como que en un momentito, de repente dijo aquella. ¿Qué es pecado? Veo que el semáforo está en rojo, y si ya está en rojo, ¿qué tengo que hacer? Y me lo paso. Eso es pecado. O sea, la transgresión es, bueno, fue algo que no fue a propósito. Yo ya iba y cambió a tiempo cuando yo pasé. Ok, pero de todas formas es pecado. ¿Pero qué es el pecado? Ver que el semáforo está en rojo y me lo paso. ¿Pero qué es la iniquidad? Andar buscando semáforos en rojo para pasármelos. Veo que dice una señal a 40 y yo le doy a 100. Eso es iniquidad. ¿Me di a entender con la parábola? Entonces la transgresión es algo, mis amados hermanos, que bueno, ya, por ejemplo, le dije a mi esposa esto, ya, pero fue sin querer, pero ya lo dijo. Pero no fue algo que usted crea en su corazón. Amén. El pecado ya es decirle ahora es que vos haces aquello, pecado. Ya lo creo. Y la iniquidad, ¿sabes qué? Bueno, ya no servís para nada. ¿Me di a entender? Entonces, para eso es la gracia. Para poder vencer aquello que ustedes y yo no podemos. Entonces, ¿qué necesito? Llenarme del espíritu de gracia. Si no, todo lo contrario, suena pesado, pero así es. ¿Qué es lo contrario a gracia? Desgracia. Y yo que Dios nos libre de andar de desgracia en desgracia. Salgo de una y caigo en otra. ¿Por qué? Porque te falta gracia. Porque no has sido sincero, mi amado hermano, como debería de ser. No conmigo. Que al final, ¿qué puedo hacer yo por ustedes? Absolutamente nada. Ustedes a mí me pueden engañar, pueden hacer lo que quieran. Al final yo voy a seguir predicando, los voy a seguir amando y los voy a tener que seguir aguantando. ¿Qué? Ese es mi trabajo. Pero de Dios nadie se burla, dice la Biblia. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. ¿Saben qué es lo más duro, triste, delicado y por lo cual muchos después se apartan de Dios? Que la cosecha de mi siembra, la cosecha de mis hijos. ¿Y qué culpa tienen, hermano? ¿Por qué no mejor nos humillamos y somos sinceros delante del Señor? Eso es lo que Dios espera. ¿Qué dice la Biblia? Que ¿a quién llamó Dios para avergonzar a los sabios? Dice la Biblia que a lo vil, que a lo menospreciado. Eso es con mucho respeto. Pero eso somos nosotros. A nosotros nos llamó para avergonzar a los sabios. O sea, con mucho respeto. No éramos nadie, hermano.
Por misericordia nos llamó. Entonces, por esa misericordia, ¿qué debería de hacer? Tratar la forma de vivir lo más íntegro posible delante de Él. Ahora miren esto, pues. Encontré, si no recuerdo mal, creo que 27 espíritus de los cuales no deberíamos de estar llenos. Pero lamentablemente son de los espíritus de los que la gente más se llena. Espíritus ministradores de parte del reino de las tinieblas, espíritu de contienda. Y ese es el que hablamos el día viernes. Miren, mis amados, cuando en alguien hay un espíritu de contienda, no va a reconocer su condición. Nunca. Jamás. ¿Por qué? Porque la misma palabra lo dice, contienda. Amén. Ustedes vienen, yo vengo y me dicen algo, le dicen algo. No, no es así. ¿Por qué? Porque hay un espíritu de contienda. Y aunque la otra persona tenga razón, nunca se la voy a dar. ¿Por qué? Porque hay contienda. Hay un espíritu de contienda. ¿Alguna vez han regañado ustedes a sus hijos? Y los regañan porque les caigan mal. Los corrigen porque ya no los quieren. Entonces, ¿por qué les dicen sus verdades? Porque los aman, ¿verdad? Y quieren que cambien, ¿sí o no? Pero alguien con espíritu de contienda le expresas el amor haciéndole ver sus errores y no lo va a aceptar. ¿Qué va a decir? Yo estoy bien. Ustedes son los que piensan mal. Ustedes son los que... No, mis amados hermanos. Cuando a uno le hacen ver sus errores, ¿qué es lo mínimo que uno puede hacer? Quedarse callado y reflexionar para ver si es cierto. Y si es cierto, dale gracias a Dios. ¿Por qué? Porque en medio de lo mal portada que puedan estar o yo pueda estar, Dios tiene misericordia y me envía a alguien para que me enderece el camino. A Balaam, ¿qué le envió para que le enderezara el camino? Una burra, dice que le envió. ¿Será que no nos podrán enviar otro? No se van a ofender, hermanos. A cualquier persona, mi amado hermano, Dios va a utilizar hasta los animales para hacernos ver el camino. Balaam era un profeta que terminó en adivino, terminó siendo descontado, él y su descendencia. ¿Por qué? Porque aunque la burra le habló, no reconoció su condición. Y era un profeta. ¿Y ustedes y yo? Tenemos que echar fuera el espíritu de contienda. Nada de estar peleando con nada ni con nadie. Y si alguien me hace ver mis errores, gloria a Dios. Un amén, allá a lo lejos. Espíritu de mentira. Les hago una pregunta. ¿Alguna vez han mentido ustedes? Jamás, pastor, jamás. No me digan nada porque ya están mintiendo. Ok, ayúdenme. ¿Por qué miente una persona? Aparte del espíritu de mentira, ¿por qué miente? Si ustedes alguna vez han mentido, ¿por qué han mentido? ¿Qué los ha llevado a la mentira? Aparte del espíritu. Bueno, sí, esas ya son consecuencias, pero aparte del espíritu, ¿por qué uno miente, mis amados? ¿Por qué? Ahí van ya, por conveniencia. ¿Por qué más miente uno? Conveniencia, ¿por qué? Porque si yo le digo a mi esposo, al pastor, a la pastora, al jefe, la verdad, ¿qué puede pasar? Otra, por tratar de quedar bien. Les hago una pregunta. ¿A quién quieren que le pregunte? ¿A las hermanas o a los hermanos? A los hermanos. A los hermanos. Hermanos, varones, ¿qué harían ustedes si encuentran el teléfono de su esposa que está chateando con 5 hombres? Y ustedes le preguntan y ella les dice: no, mi amor, tú eres el único. Como le dije la vez pasada, el único con el que duerme, pero con los demás no duerme. ¿Qué harían, varones? La pregunta es para ustedes, porque la pastora dijo.
Y en las hermanas ya lo están viendo así como si decís algo. ¿Van a responder o no? Miren pues, no quieren responder porque en la casa les va a ir feo. Aún el necio cuando cae es contado por sabio, dice la Biblia, pero ustedes son pura sabiduría. ¿Saben por qué la gente miente? Por miedo. A que si lo conocen tal y como es, nadie lo va a creer. Nadie lo va a aguantar. Nadie le va a creer. Lo más tremendo y delicado es que está buscando salvar su pellejo, el cuerpo, un momento desagradable, pero está condenando su espíritu. No el alma, el espíritu. Silencio en Iglesia de Cristo Benecer. ¿Les está hablando el Señor, mis amados hermanos? ¿O van a salir bravos conmigo? Pero yo que no. Entonces, ¿por qué la gente miente? Ya ninguno quiere. Por eso, mis amados. ¿Y saben qué es lo opuesto al espíritu de gracia? El espíritu de mentira. Porque la gracia hace que yo reconozca mi condición. Y el apóstol Pablo dijo: le he pedido 3 veces que me quite esto que tengo. O sea, reconoció su condición. Pero él me dijo: no. Él me dijo que mi gracia te sea suficiente. Pero él fue sincero y se lo dijo. Pero en donde hay mentira, mis amados hermanos, no puede entrar la gracia. Y si la gracia no entra, no va a cambiar nada. ¿Se imaginan ustedes que alguna cosa con polilla la pinto? ¿Será que pintarla le va a quitar la polilla? No, ¿qué va a pasar? Solo una fachada bonita, qué bonito color, pero por dentro puede convertirse hasta, pensemos en esa gradita, peligrosa. Bien pintada, pero por dentro vacía, peligrosa. Entonces, alguien con un espíritu de mentira es peligroso. ¿Por qué es peligroso? Porque es engañador. Porque nos dice de frente tal vez una cosa, pero cuando no estamos es otra persona. Es algo como aquella película de Irene, yo y mi otro yo. Yo no sé por qué están tan callados hoy, mis amados hermanos, y yo siento que el tiempo no avanza. Pueden creer, tengo 13 minutos todavía. Según yo que ya iba a terminar, dicen algunos. Miren este otro: espíritu de sueño profundo, espíritu de distorsión, espíritu de discordia, espíritu de celos, un mal espíritu, espíritu de los egipcios. Miren, el espíritu de los egipcios. Tenemos por lo menos 2 ejemplos. Cuando la Biblia dice, mis amados hermanos, que Moisés se fue huyendo de Egipto y le abrió el pozo a la que fue su esposa después, y cuando las hijas de Jetro llegan y le dicen: un varón nos abrió el pozo. ¿Alguien se recuerda qué le dijo? ¿Un varón qué le dijo? Era Moisés el que les abrió el pozo. Pero cuando las hijas llegan con el pan y le dicen: un varón egipcio nos abrió el pozo. La pregunta: ¿era Moisés egipcio? No. ¿Y por qué le dijeron que era un varón egipcio si él no era egipcio? Acuérdense que Moisés venía huyendo de Egipto. Él vivía en Egipto, mata a aquel pobrecito, ¿verdad? Y sale huyendo. O sea, Moisés no se fue a cambiar. Moisés iba con la vestidura de un egipcio. Entonces, cuando la Biblia habla acá, mis amados hermanos, de espíritu de los egipcios, ¿qué es? Gente que por fuera parecen cristianos, pero por dentro solo ellos conocen sus inmundicias. ¿Me di a entender? ¿Les está hablando el Señor? ¿Están aguantando? Espíritu de los filisteos, casi lo mismo. La palabra filisteo significa sin cobertura.
Yo los bendigo y le agradezco a Dios y créanme, mis amados hermanos, algún día tal vez lo experimenten, pero ustedes no van a lograr entender, hasta que sean ministros, la alegría que uno siente en el corazón cuando los ve entrar y la tristeza que también que uno siente cuando por alguna razón no pueden venir. Amén. Pero el espíritu de los filisteos, mis amados hermanos, hace que creerle a uno mismo, sí, yo tengo casa, yo tengo pastores, pero los pastores dicen esto, la iglesia dice esto, la Biblia dice esto, pero yo hago lo que yo quiera. Ese es un espíritu de filisteo, no tiene cobertura. Pero voy a avanzar. Espíritu de Ciro, espíritu malo, espíritu de adivinación, espíritu de Tilgat-Pileser, espíritu de Pul, espíritu de un destructor, espíritu de prostitución, espíritu del anticristo, espíritu de un demonio, espíritu de error, espíritu de inmundicia, espíritu de estupor, espíritu de esclavitud, espíritu de la parcialidad, espíritu de cobardía, espíritu mudo y sordo, espíritu de enfermedad y espíritu del mundo. Son 27 en total, si no recuerdo mal. De todos esos espíritus, ustedes y yo no tenemos nada que ver con ellos. Y si yo tengo algo que ver con ellos, ¿en dónde se echa de ver? No se olviden del título del tema. Según el espíritu del que estoy lleno, así voy a juzgar, o así voy a actuar, o así voy a pensar. Entonces, ¿en dónde se echa de ver el espíritu del cual estoy lleno? En mi forma de hablar, en mi forma de actuar, en mi forma de pensar, en mi forma de vestir, se echa de ver, mis amados. ¿Me voy dando a entender? Bueno, llegué al fin. Todavía tengo 9 minutos. Espíritu de contienda. Ahí está, el espíritu de contienda, Génesis capítulo 6, versículo 3. Explicábamos, mis amados hermanos, de que muchas veces hay espíritu de contienda por lo que yo veo. Contiendo porque me doy cuenta solo de las carnalidades, de las cosas, mis amados hermanos, que ni la pena valen. Contiendo por todo, por nada, porque sí, porque no, por si acaso y por aquello. Ok, voy a avanzar. ¿Cómo se echa de ver, mis amados hermanos, que en alguien hay un espíritu de contienda? Porque el espíritu de contienda, esta es su cadena de operación. Disputa, conflicto, pleito, después voy a leer los que están en otro color, contienda, altercado, pelea, discusión, altercado, hasta una vez más, trifulca, riña, conflicto, rivalidad, enfrentamiento, controversia, lucha y bronca. Ya por todo hacen bronca. Ok, leo ahora los que están con otro color. Demanda, confrontación, procesamiento, juicio y litigio. Esos me llamaron la atención, ¿por qué? Porque cuando escudriñamos dentro de las leyes, mis amados hermanos, esas 5 palabras que aparecen ahí con otro color, son palabras que utiliza tanto un abogado defensor como un abogado acusador. Son palabras legales, de que si yo caigo en una de ellas, no basta con que yo pida, ay Dios mío, perdóname Señor, no basta. ¿Por qué? Porque hay un derecho legal en lo espiritual. Yo dejé un derecho legal y para poder salir de ahí solamente se puede hacer por lo legal. No basta una oración, mi amado hermano. No basta una administración. ¿Por qué? Porque si tú dejaste derechos legales en el mundo de las tinieblas, no va a bastar una oración. No va a bastar una administración. Entonces, ¿qué basta, pastor? Aquí está la respuesta. Zacarías capítulo 3, versículo 1. Vi a Josué, es lo que les hablaba ayer, parado frente al ángel de Dios. Josué era jefe de los sacerdotes. ¿Y qué dice ahí? No sé si lo logran ver. ¿Cuál fue el derecho legal? Era un sacerdote, pero lo dice claramente ahí. Había pecado. Entonces, ¿cuáles son los derechos legales, mis amados hermanos? ¿De qué me sirve a mí reconocer mi pecado, ministrarme, tal vez hasta recibir liberación, si el otro día lo vuelvo a cometer? ¿De qué sirve? De nada. Antes bien, la Biblia dice
que el postrer estado de aquella persona viene a ser peor. En otras palabras, no es licencia para que no se ministre. Hubiera sido mejor no ministrarse que ministrarse y volver a cometer el mismo pecado. ¿Por qué? Porque la condición es peor. Así decía un ministro: a mucha gente es mejor dejarla con su demonio y no sacárselo, porque se lo sacan, vuelve a cometer y recibe 8 peores, 7 peores. Ok, entonces, ¿cuál fue el derecho legal? Había pecado. Por eso, en el sueño, su ropa sacerdotal no estaba limpia. El ángel acusador, Satanás, ojo, el ángel acusador, Satanás, estaba a la derecha de Josué, dispuesto a acusarlo ante Dios. Pregunto: ¿qué le había dado autoridad a Satanás para estar a la par de Josué acusándolo? El pecado, y que sus vestiduras llevaban una mancha, una señal, como dijo Joan Sebastián. ¿Qué dijo? Pues no sé cuál, pastor. Dijo tatuajes. Si no la tengo, pues. Dijo: tatuajes de tus besos llevo por todo mi cuerpo. O sea, ¿de qué me sirve a mí, mi amado hermano, ministrarlo? Hacer lo que tenga que hacer, si luego vuelvo a lo mismo. Llevo señales en mi cuerpo del pecado. ¿Se acuerdan que les expliqué, mis amados hermanos, por qué? Y hasta el fin lo entendí. ¿Por qué la fornicación? ¿Por qué los pecados de índole sexual no salen solo así? Porque ¿se acuerdan que lo explicamos? La Biblia dice que todo pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. ¿Y por qué los pecados sexuales no están fuera? ¿Se acuerdan de aquella palabra? ¿Cómo era la palabra? No me acuerdo, pastor, no me acuerdo, que estuvo bueno, pastor, pero no me acuerdo. Entonces, microquimerismo. ¿Por qué? Porque ¿de qué me sirve, mi amado hermano, hacer todo lo que haga si por dentro llevo señales todavía de eso? Nos va a costar el doble o el triple, o como lo mencionamos en ese momento, o con todos los hombres y todas las mujeres con las que te acostaste. Te va a costar todo ese trabajo. No es tan fácil. Mientras que no decidas, mi amado hermano, limpiarte al 100%, consagrarte para Dios, apartarte por completo, ahí está la base bíblica, no lo estoy inventando yo. Si no me creen, cuando lleguen al cielo, si llegan, pregúntenle a Zacarías por qué escribió eso. Ahí va a estar Satanás a la par. ¿Qué dice que estaba haciendo? Acusándolo. ¿Y qué solvencia tiene alguien, mi amado hermano, que lo están acusando para decir no? Si ahí están las pruebas. Como digo aquella otra, que pase que pongan el video, decía. No, ese no soy yo, ese es mi gemelo. Ay, sinvergüenza. Está su carota ahí, todavía dice que no. Ok, me estoy dando a entender, mis amados hermanos. El ángel acusador Satanás estaba a la derecha de Josué, dispuesto a acusarlo ante Dios. ¿Por qué estaba dispuesto? Porque tenía un derecho legal. ¿Qué podía decir Josué? No, yo no he pecado. Si las vestiduras tenían manchadas, ahí estaba la señal de su pecado. Pero el ángel de Dios le dijo: ángel acusador, si Dios debe castigar a alguien, miren, es a ti. Así como Dios ha elegido la ciudad de Jerusalén, también a este lo ha librado del castigo. Pregunto, ¿por qué? Si ahí ya lo leímos, había pecado, tenía su vestidura manchada, ¿por qué Dios no hizo nada en contra de Josué? Pero, según lo que está ahí escrito. Pues acuérdense que les dije que el abogado es cuando uno comete transgresión, cuando el pecado lo alcanza, no cuando yo lo practico. Aquí está la clave. Vi a Josué parado frente al ángel de Dios. Había cometido pecado. Tenía su vestidura manchada. ¿Pero a dónde fue? Llegó a reconocer su condición, porque estaba delante del ángel de Dios.
sea, él no se ocultó, él no mintió, él no dijo, no, yo estoy bien. Él fue, llegó y dijo, aquí está, pruebas, aquí está, manchado, tálmata, me dice. Llegó con todas sus manchas, llegó a ser sincero, y eso le valió para que aunque Satanás tuviera derecho legal, no se lo cobrara, no se lo ejecutara. Pero ¿qué es lo que hace un cristiano tradicional? Todo lo oculta. Entonces, ¿quién va a tener misericordia de él? ¿De ella? ¿Quién? Sigo, mis amados hermanos. Enseguida el ángel de Dios habló a sus ayudantes, les ordenó que le quitaran a Josué las ropas sucias. A Josué le dijo, toma en cuenta que ya he perdonado tus pecados, por eso ahora te voy a vestir con ropa limpia. Mientras el ángel de Dios seguía ahí de pie, él le ordenó a los ayudantes que también le pusieran a Josué, ojo con esto, un turbante limpio en la cabeza, y ellos lo hicieron así. Entonces, ¿en dónde estaba la fuente del pecado de Josué? En la cabeza. ¿Saben qué dice la Biblia? Creo que es un proverbio. Ay de aquel, dice. Ese ay es como pobrecito, cuidado, te va a ir mal. Que en la noche llegue a su cama, dice, y maquine iniquidad, y al otro día se levante y la ejecute. Eso ya no es transgresión, eso ya es iniquidad. ¿Por qué? Porque según la Biblia dice, pasó toda la noche, pasó planeándolo, y al otro día lo ejecuta. Bueno, esto ya no lo voy a leer, mis amados hermanos, habla nada más de la carne. Ayer el viernes prediqué 67, me quedan 5 para los 67. La carne, dice aquí la Biblia, porque en donde hay mucha contienda es porque hay mucha carnalidad. Amén. Entonces, cuando ustedes, mis amados hermanos, se estén alterando por cualquier cosa, cuidado carne, cuidado. Decía alguien, ¿cómo huele a carnicería por aquí? Díganle, vamos a ver cómo les contesta. Cuando miren que se esté convirtiendo ahí en verde y esté rompiendo la ropa, ese es Shrek, no es Hulk. Cuidado, ¿cómo huele a carne por aquí? Díganle, huele a carnicería. Allá en Guatemala, a todo lo que es lo que la vaca lleva adentro, lo venden para comida y le llaman cholojo. Pedían, ¿cómo huele a cholojo por aquí? Díganle. ¿Por qué? Porque hay mucha contienda, porque hay mucha carnalidad. Así de simple. En donde no hay carnalidad, no tiene por qué haber contienda. ¿Por qué? Porque dice aquí Gálatas 5:17 que las cosas del Espíritu son en contra de las cosas de la carne, contienden. Amén. Ay, Dios mío, mis amados hermanos, ya se me fue el tiempo, pero voy a tener desobediencia a Dios. Esto es lo que hace la carne. No es desobediencia a los pastores, al cónyuge, a los amigos, no, es desobediencia a Dios. La carne se asocia con comportamientos y actitudes que van en contra de los mandamientos de Dios. Lucha interna representa la batalla constante entre la naturaleza pecaminosa del hombre y el fruto del Espíritu Santo. Miren que no dice los dones, dice el fruto. Porque como lo decía hermano Jonathan, ¿por qué? Por los frutos nos van a conocer. ¿Qué es la carne? Una limitación humana. Pero avanzo, mis amados hermanos. Y eso podemos decir ahí es parte de lo malo. Ahora, ¿qué necesitamos ustedes y yo? Necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. Si no hay llenura del Espíritu Santo, mis amados hermanos, vamos a estar llenos de cualquier otro de los 27 espíritus que encontré. Y estoy seguro que si busco en otras versiones encuentro más, pero solo me dio tiempo para 27. La Biblia dice, mis amados hermanos, hoy sí vamos a leerlo, todavía tengo tiempo. El Espíritu de Jehová es el Señor, el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar, vean esto, buenas nuevas a abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza de Dios, el Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Aquí está lo que les decía, mis amados hermanos. Voy a leer nada más. Ahí está el listado del tipo de gente al cual, cuando uno está lleno,
uno debería de ayudar. Abatidos, quebrantados, cautivos, presos, enlutados, afligidos y angustiados. Al abatido hay que darle buenas nuevas, buenas noticias. Al quebrantado, vendar los corazones. Al cautivo, publicar la libertad. Al preso, apertura de cárcel. Al enlutado, darle consuelo. Al afligido, darle óleo de gozo. Al angustiado, manto de alegría. Y todos los que estén abatidos, quebrantados, afligidos, presos, enlutados, afligidos y angustiados, van a llegar a ser, cuando se les presente alguien lleno del Espíritu, serán llamados árboles de justicia, plantíos de Jehová para gloria suya. Perdónenme que vaya rápido. Y aquí está. ¿Cuál es? Repito, tampoco estos son significados, sino son características de una persona abatida. Dice acá, a los abatidos hay que darles buenas nuevas. ¿Quién es un abatido? Alguien que está desconsolado, desanimado, deprimido, descorazonado, desmoralizado, desesperanzado y desalentado. Está abatido. ¿Qué hay que hacer con él? Pues mandarlo a volar, pastor. No, ¿qué hay que hacer? Buenas nuevas, buenas noticias. Amén. Luego dice los quebrantados. El quebrantado está roto, desmoronado, debilitado, hundido, destrozado, deshecho, derrumbado. ¿Qué hay que hacer con él? Vendarle el corazón. Miren, hay una versión, yo me arrepiento, pero eso ya fue hace muchos años. Yo tenía una versión de Biblia en papel llamada la Biblia al Día. Y en esa versión dice, en un proverbio dice, el orgulloso, dice, demuestra que tiene su corazón destrozado. Entonces mucha gente es, mis amados hermanos, orgullosa. No porque sea mala, digámoslo así, sino porque algo le destrozó el corazón. ¿Y qué hay que hacer con esa gente? Primero, identificar que está quebrantado, lleno del Espíritu Santo, vendarle el corazón. Si se deja. A los cautivos son prisioneros, atrapados, confinados, esclavos, detenidos, recluidos y encerrados. ¿Qué hay que hacer con el cautivo? Publicarle libertad. Los presos, prisionero, encarcelado, cautivo, detenido, recluso. ¿Qué hay que hacer con el preso? Abrirle la cárcel. Los enlutados, afligido, apesadumbrado, dolido, lloroso, desconsolado, lúgubre y triste. ¿Qué hay que hacer con los enlutados? Darles consuelo. Los afligidos, apesadumbrado, dolido, desconsolado, triste, abatido, apesadumbrado, lamentoso. ¿Qué hay que hacer con los afligidos? Óleo de gozo. ¿Alguien me puede decir y en dónde encuentro óleo de gozo, pastor? Sí, pero es óleo de gozo. El óleo es como un bálsamo, como un aceite, el cual a uno lo unge. Pero óleo de gozo. Está bien fácil, hombre. Sí, pero tampoco. En la alabanza. En la alabanza. Amén. Bien, hay algo que yo como ministro de alabanza, y no me estoy echando flores, que Dios me libre por decir ministro de alabanza, que no comprendo, Luisa, no comprende, dice aquel. O sea, gente que es del ministerio de alabanza y cuando están en las sillas me aplauden. Entonces, ¿qué hacen aquí arriba? O sea, estoy hablando de gente, no de ustedes, ¿verdad? Amén. Si alguien tiene óleo de gozo, es en la alabanza. Si alguien ama algo, ¿qué tiene que hacer? Cuidarlo, deleitarse. Y por último, tengo que terminar, mis amados hermanos, pero créanme, no quiero, pero tengo que. Angustiados. ¿Qué hay que hacer con los angustiados? Miren, manto de alegría, hay que cubrirlos. Afligido, ansioso, preocupado, intranquilo, acongojado, perturbado, turbados y desesperados. ¿Alguna vez han platicado ustedes con alguna persona y la persona está así? Esta persona está angustiada, porque esos son síntomas que ella no los va a reconocer, pero su espíritu está dando señales de ¿qué? De que hay angustia. Algo le marcó la vida de una forma negativa, por lo cual le trastocó su identidad. Me pasé 2 minutos, hermano, perdonen, amén. Espero me haya dado a entender y que el tema, mis amados hermanos, sea para edificación de cada uno de nosotros y
que reconozcamos nuestra condición. ¿Por qué? Porque según aquello de lo que ustedes y yo estemos llenos, así vamos a ver y luego vamos a emitir un juicio. Amén. Pero se dieron cuenta que el que está lleno del Espíritu mira todo lo malo también, pero no para señalar, no para acusar, sino para ¿qué? Dar buenas nuevas, para vendar corazones, para publicar libertad, para dar apertura de cárcel, para consuelo, para óleo de gozo, manto de alegría. ¿Cuál creen ustedes que es el fin de Dios al enviarles este tema? Miren que no les dije cuál creen que es mi fin al predicarles esto. ¿Cuál creen que es el fin de Dios al enviarles este tema, mis amados hermanos? Que nos llenemos del Espíritu Santo. ¿Decimos amén? Amén y amén. Démosle una fuerte ofrenda de palmas a nuestro Padre Celestial, mis amados hermanos. Amén. Bendiciones, dice desde Guatemala, me está saludando mi madrecita querida. Amén. Amén. Dios me lo bendiga, mis amados hermanos. Así que